Hola y bienvenidos hoy a este video de análisis sobre la situación del rearme de Europa y las posibles cooperaciones que podrían no concretarse. Y para eso, hoy tenemos la suerte una vez más de recibir a Nicolás Decaux. Hola. Hola Xavier Teitelman. ¿Por qué te interesan estos temas? Entonces, sabes que soy inversionista. Soy uno de los cogestores del fondo, Clartan Valeurs, que es un fondo de acciones que invierte en acciones cotizadas y que está disponible en todos sus mejores contratos de seguro de vida. Y estamos especialmente invertidos en Airbus, Thales, Safran y Dassault Aviation. Y por eso realmente necesito hacerme una idea lo más precisa posible de la futura facturación de estas empresas y de los pedidos que les harán los diferentes estados. Eso viene bien. Hay un presupuesto en aumento en toda Europa, varios cientos de miles de millones de euros. Podemos empezar por Francia, quizás. Hay que empezar por Francia. ¿Cuáles son las tendencias? Entonces, si intentamos proyectarnos un poco a más largo plazo, tomemos por ejemplo el periodo 2027-2037, o sea, los dos próximos quinquenios. Normalmente no deberíamos estar limitados en el plano presupuestario como lo estuvimos estos dos últimos años. Debería haber verdaderos márgenes de maniobra. Y entonces, lo que se ha anunciado en los planes de la OTAN es un aumento de los presupuestos de defensa hacia el 3.5, 4, 5% del PIB. Entonces, para Francia creo que lo razonable es pensar que vamos a llegar al 4% del PIB en 2037. Entonces, ¿en dónde estamos hoy? En 2026, el presupuesto es de 57.000 millones, sin contar las pensiones. Eso representa aproximadamente el 1.8% del PIB. Los aumentos actuales son del orden de 6 a 7.000 millones por año. Así que el año que viene probablemente estaremos en 64 o 65. Y en 2027 deberíamos estar en el 2% del PIB, que era, digamos, un objetivo intermedio. Pero llegamos al 2%. Entonces, partimos de ahí y vamos a subir al 4%. Vamos a precisar que el 2% es el nivel mínimo en tiempos de paz para ser creíbles. Eso es. Y eso es sin contar las pensiones. Las pensiones valen más o menos 0.3, así que depende de cómo se cuente, pero son más o menos 65.000 millones el próximo año. Sobre eso, creo que el presupuesto para equipamiento debería estar por encima de los 20.000 millones, digamos, 22.000 millones. ¿Visto? Si tomamos algunas hipótesis un poco simples sobre crecimiento e inflación, en 2032, o sea, al final del primer quinquenio, si suponemos que vamos a aumentar un 0.2% por año y que estaremos en 3% por año, en 2030, en 2032, eso hará que el presupuesto suba a 111.000 millones. Y después, si subimos a 4% en 2037, eso hará que el presupuesto suba a 173.000 millones. Entonces pasamos de 57 este año a 173.000 millones en 2037, con un efecto de inflación, es decir, de esos 173.000 millones, hay más o menos entre un 10 y un 20% de pérdidas debido a la inflación. Entonces es una multiplicación en términos reales del orden de 2.5, así que es mucho dinero. Sabiendo obviamente que la inflación en los materiales de defensa es más alta que en el sector civil, lo cual ya es bastante en este momento, y que además, siendo optimista, habrá más dinero que se va a asignar al material que a los aumentos de los gastos de personal. ¿Sí? No es absolutamente seguro. Lo vamos a discutir. Porque si producimos mucho material, de todas formas se va a necesitar bastante gente para encargarse de ello. Entonces, sí, de hecho, un presupuesto estándar es 30% en equipamiento más o menos, 10% en municiones, 10% en infraestructuras y entre 40 y 50% para la masa salarial. Obviamente, creo que todos, especialmente en los países más al oeste, vamos a intentar minimizar la masa salarial, pero no es seguro que lo logremos. Muchos sistemas, vamos a necesitar mucha gente para operarlos. Así que prefiero quedarme con una hipótesis del 30% en material que subirla al 40% o 45%, lo cual no sería necesariamente realista. Ok, porque yo veo que los ucranianos dicen que entre el 20 y el 30% de los hombres que están en el frente podrían ser reemplazados por robots ya en 2026. Entonces, veremos eso en unos años si sucede. Pero concretamente, ¿qué hacemos con ese dinero en Francia? Exactamente. Entonces, si partimos de esa hipótesis, eso nos da un presupuesto total de defensa de unos 1.250.000 millones en 10 años. Sobre eso, yo partí de la base de que vamos a gastar más o menos 120.000 millones en municiones, ¿de acuerdo? Así que es bastante. Sabiendo que ni siquiera llegamos a 5.000 millones este año en municiones, debemos estar en 3.000 millones, sin contar lo nuclear. Entonces, un gran aumento en el gasto de municiones, que voy a dejar de lado por el momento, y vamos a hablar del equipo. Si estamos más o menos en un 30% en material, eso hace 450.000 millones en equipo en 10 años. Entonces, ahí habrá ejército de tierra, fuerza aérea y espacial, marina. Así que vamos a empezar por el ejército de tierra. ¿Qué podemos? Entonces, el ejército de tierra, yo digo que de los 450 vamos a gastar entre 80 y 100.000 millones. Es el pariente pobre, como siempre. Son 90.000 millones.
Entonces, es el pariente pobre, pero también son equipos que cuestan menos, por naturaleza, porque los equipos terrestres son más baratos. Entonces, ¿qué compramos con 90.000 millones? Entonces, por ejemplo, podríamos comprar 1.000 tanques de combate. Luego vamos a discutir si es necesario, si es realista o no, pero a 15 millones cada uno, eso ya serían 15.000 millones. Después, podríamos comprar 1.000 César Seso, a 6 millones cada uno costaría 6.000 millones. Luego, podemos comprar 10.000 vehículos de combate de infantería a 2 millones y medio cada uno. Eso serían 25.000 millones. Podemos comprar LRU, por ejemplo, 200 LRU para tener artillería de largo alcance. Eso no cuesta mucho, ni siquiera cuesta 1.000 millones. Podemos comprar varios cientos de helicópteros, 600 helicópteros como Gepard, NH-90 Tigres, Mark. Eso cuesta 30.000 millones, o sea, 20 millones cada uno. Entonces, lo que sale caro son los vehículos de combate de infantería, si hacemos muchos, y los helicópteros. Y después, se necesitarán infraestructuras. Todo depende de dónde pongamos el presupuesto para infraestructuras. Aquí están las piezas grandes, los tanques, los vehículos de combate de infantería, los helicópteros. Y después hay una discusión sobre si hacemos drones Baba Yaga. Bueno, muchos drones de todo tipo, etc. ¿Es material o es consumible? Ahí, la verdad me cuesta un poco responder. Es bastante difícil de presupuestar hoy en día. Pero esas son las grandes componentes de la plataforma, digamos. Porque los ucranianos, sus robots terrestres que cuestan 20.000 euros los más caros, se usan de 3 a 6 meses. ¿Los consideras como material o como consumible? A priori, para mí, eso es más bien consumible. De hecho, es casi como munición. En algún momento habrá que considerarlo como munición. Y dado que de todos modos he previsto, digamos, 120.000 millones en 10 años para munición, hay bastante espacio para este tipo de cosas. Así que ahí son los grandes equipos pesados que se consideran durante varias décadas y junto a eso están las municiones. Las plataformas, lo que llamamos las plataformas. Y después hay una cuestión sobre las fuerzas terrestres. Sí, bueno, creo que vamos a necesitar más personal. Eso es casi seguro, sobre todo si hacemos muchos sistemas pequeños y muchos consumibles. Y si queremos, por ejemplo, se habla mucho del regreso del Servicio Nacional. Eso cuesta bastante caro. Si quisiéramos hacer un regreso del Servicio Nacional con toda una cohorte de edad, ahí, más o menos. Creo que se necesitarían más de 100.000 millones en infraestructura, y costaría por año más de 10.000 millones. Entonces, a corto plazo, no es creíble. En 2037 podríamos imaginar que empezamos a tener espacio en el presupuesto para hacer ese tipo de cosas. Suponiendo que políticamente y que la gente tienen ganas de hacerlo. Pero eso cuesta bastante caro. Si pasamos ahora a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea entonces, ahí, para este caso, he previsto un presupuesto más bien de 180.000 millones, así que el doble que el Ejército de Tierra. Hoy en día, tenemos 130 Rafale. Yo los aumento a 250, sabiendo que los más antiguos hay que reemplazarlos porque queremos el Rafale F5. Entonces, he previsto 180 pedidos. 150 millones por Rafale. Así que no es el precio unitario del Rafale, es más, he previsto un margen más amplio. Así que ahí, son 25.000 millones. Luego, llegamos al SCAF, que realmente es la parte más grande. Así que he previsto para el SCAF aproximadamente 100.000 millones en la década. Y ahí, la pregunta es, ¿qué hacemos con el SCAF? Así que yo pienso que en el punto en el que estamos, va a haber dos aviones. Va a haber un avión francés y un avión alemán. Entonces, alemán Airbus, francés Dassault. Y para el avión francés, creo que lo más lógico sería hacer algo que sea un reemplazo del Mirage 2000, pero en versión modernizada. Un NGF de la clase Mirage 2000. Entonces 17 toneladas al despegue que pueda ir a Magdalena. Sea un verdadero interceptor, de hecho, furtivo, con su munición. Que pueda disparar Meteor, que pueda disparar Mica, que pueda lanzar A2SM, digamos. De carga pequeña. 250 kilos incluso. 500 kilos. ¿Pero aquí estamos hablando de pilotar? Aquí estaríamos hablando de pilotar, sí. Aviones pilotados, está bien. Y entonces, después, eso es. Entonces, en un programa, Un programa completamente nuevo, ¿sí? Ok. Un programa completamente nuevo. Lo desarrollamos sobre algo sencillo. 56 años que ya sabemos hacerlo. Porque ya sabemos hacerlo. Retomamos nuestras tecnologías. Creo que no hay mucho riesgo de asalto en Francia, y eso nos permitiría tener verdadera superioridad aérea. Y de hecho, el problema del Rafale, ya lo hemos mencionado, es que no es furtivo. O sea, no es furtivo. No es tan furtivo como el F-35, y eso es problemático si el ejército enemigo tiene aviones furtivos. Y pienso en nuestros socios indios, que tienen a los chinos enfrente. Ahí hay J-20, J-35, ellos van a necesitar un avión furtivo. Si los chinos, algún día, le dan el J-20 a los rusos, suponiendo que los chinos mejoren el J-20, creo que hoy en día la furtividad del J-20 todavía no es la mejor, pero en 10 años potencialmente será buena.
Así que no está mal haber planeado algo furtivo y lo suficientemente ágil como para poder contrarrestar aviones furtivos chinos. Así que eso sería un programa sencillo, que no costaría tanto. Y además, con oportunidades en la India. En este caso, con oportunidades en la India, con oportunidades en Medio Oriente, creo que se venderían muy bien. Estoy dispuesto a apostar que los indios querrían bastante rápido una línea de ensamblaje. Y eso sería muy complementario al Rafale, que podría durar hasta 2050. Eso me hace pensar en el posicionamiento del Sukhoi 75, el difunto Sukhoi 75, que los rusos querían desarrollar como un pequeño Sukhoi 57, un fracaso total. Los Emiratos, que habían empezado a financiarlo, se retiraron al inicio de la guerra porque estaban decepcionados por los resultados operativos de la Fuerza Aérea Rusa. Pero potencialmente entonces se podría retomar ese posicionamiento que presenté hace algunos años, que en mi opinión es muy buena. Así que bueno, sigue siendo bastante caro en las primeras unidades de serie, ya que en realidad vamos a desarrollar durante 5 años y luego vamos a empezar a producirlos. Así que yo parto del principio de que podríamos producirlos relativamente rápido en el segundo quinquenio, o sea, 2032, 2037. Así que conté 150 interceptores NGF, por entre 20 y 25 mil millones, incluyendo los costos de desarrollo. Y después están todos los drones de acompañamiento. Ahí sí me cuesta un poco más entender lo que estamos haciendo con los drones. No está muy claro para mí. Pero el proyecto actual del dron de acompañamiento, Rafale F5, a veces veo que son drones pequeños. En realidad hay dos opciones. O hacemos un dron pesado y caro, o hacemos drones ligeros y baratos. Y cuando digo ligeros y baratos, es un rango de precio de 5 a 15 millones. Entonces, ¿clase de 10 toneladas? Exacto, 10 toneladas y menos, incluso menos. Eso es consumible. Y sería furtivo, subsónico, para misiones SEAD, pero que no hace combate aéreo, que tal vez puede defenderse un poco, pero que no hace combate aéreo. Interferencia de los radares enemigos. ¿Interferencia? Bueno, muchos de esos aparatos repartidos por todas partes y que nos podemos permitir perder. Si hacemos un dron pesado, que esté en la categoría de 15 toneladas, 15 a 17 toneladas alas volantes, subsónicos, los primeros van a costar 100 millones. Asintóticamente va a costar 50 millones cada uno. Ya no podemos realmente darnos el lujo de perderlos. Bueno, no podemos darnos el lujo de arriesgarlos. Vamos a recordar cuánto cuesta un programa en relación con la cantidad de unidades que producimos. Sí, bueno, digamos, la regla general, eso es lo que dicen los de Airbus, es que cuando se hace un programa, el costo de desarrollo equivale más o menos a 100 aparatos. Es decir, si quieren saber el costo del Rafale, si tienen el costo unitario del Rafale, que es, digamos, 150 millones, pues les va a costar 15 mil millones. 100 veces. 150 millones. Y entonces, cuando hacen una serie, si hacen una serie pequeña de varias decenas, no logran absorber esos costos fijos. Y ahí, ni siquiera estoy hablando de la curva de aprendizaje, solo hablo de amortizar el costo de desarrollo entre varias unidades. Y entonces, cuando uno planea un programa así, hay que procurar que sea de cientos de unidades, y si se puede superar las 1000, es aún mejor. Eso va a estar interesante. Eso empieza a ponerse interesante. Entonces, a ver qué queremos hacer. Yo pienso que si queremos hacer un dron pesado, podríamos fusionar. Si hacemos mi programa de NGF, podríamos intentar fusionar los dos, hacer una versión no tripulada y una versión pilotada, que sean un poco modulares. Y en ese momento, la versión dronizada haría el CAD, etc. Y la versión pilotada haría la interceptación. Porque vamos a tener IA que va a pilotar los aviones. Los estadounidenses están probando eso en el F-16. Entonces, la ventaja de la IA es que puede soportar cosas que un piloto no. Pero por otro lado, el piloto todavía es superior a la IA en situaciones complejas. Pero en 2035 eso no es seguro. Pero en ese contexto, ¿todavía necesitamos el NGF, en general, el SCAF? Entonces, lo que vamos a necesitar algún día es un reemplazo para el Rafale, es decir, un cazabombardero más pesado. Pero el Rafale no es muy pesado. El Rafale pesa 25 toneladas, pero puede hacer muchas cosas. Aún así puede llevar muchas cosas. Pero no estaría mal, algún día, tener algo que esté en la categoría de 35 a 45 toneladas. Entonces, que esté en la categoría del J-20 del F-22 y del F-47, que están entre 40 y 45 toneladas. Creo que para 2050 o 2060 sí, necesitaríamos algo así. Pero no es urgente. Creo que es más urgente tener un interceptor furtivo. Dassault, ahorita estamos a finales de marzo, acaba de anunciar hace 2 semanas que la hipótesis de tener un Super Rafale acompañado de un dron de combate furtivo permitiría posponer la necesidad. Y eso se convierte en una solución central para poder retrasar un poco más el NGF. Entonces, potencialmente ahí también en tu contexto es coherente con los últimos anuncios de Dassault. Exacto.
Sí, sí. No he hablado con Dassault sobre eso. Nunca he hablado de eso con ellos. Pero bueno, me parece. De hecho, cuando lo pones todo por escrito, es lo más lógico que se puede hacer. Es ahí donde hay un hueco. Es lo que cuesta menos. Es lo que sabemos hacer. Eso es. ¿Y la Marina? Entonces, la Marina. Aquí hay una cuestión estratégica sobre qué queremos hacer con el ejército francés. Queremos un ejército completamente enfocado en el flanco este. Y en ese momento, corremos el riesgo de duplicar lo que hacen Alemania y Polonia, que naturalmente, ellos se van a enfocar en el flanco este. O queremos algo que sea más modular, que pueda proyectarse e ir a más lugares. Pienso especialmente en Escandinavia. Por ejemplo, puede haber un ataque ruso al norte de Escandinavia. Por ejemplo, ahí no es exactamente el mismo ejército el que va a reaccionar que el que va a reaccionar en Polonia. Potencialmente, el Mediterráneo, el sur de Europa, incluso Rumania. Entonces, yo pienso que se necesita una gran marina. Y además, también está Asia-Pacífico y el Medio Oriente, asociación con el Medio Oriente. Y otros. Entonces, yo estoy a favor de que tengamos una verdadera gran marina. Olvidé un pequeño detalle en la Fuerza Aérea, y es que también realmente aumentaría mucho el ritmo en las grandes plataformas. Entonces, compraría muchos MRTT para poder reabastecer. Así que aumentaría a 60 MRTT, aumentaría a 100 a 400M, para tener una verdadera capacidad de proyección muy fuerte. Sabiendo que el A400M además, también puede servir, va a poder servir como bombardero además. Por supuesto, eso es. ¿Las plataformas de mando? Las plataformas de mando, yo compraría los aviones radar suecos. Compraría 8 aviones GlobalEye. Sí, el GlobalEye. Entonces, en realidad, sería como una mini fuerza aérea estadounidense, que no hace todo lo que hace el ejército estadounidense, pero con la idea de que sirvan un poco como plataforma de apoyo, para tener verdaderas capacidades aéreas muy elevadas. Y ya tenemos las plataformas, solo hay que construirlas y comprarlas. Airbus nos las hará en serie, eso realmente no es un problema. Es un medio de proyección que complementa a la Marina de la que acabas de hablar hace un momento. Exactamente. Y entonces, si volvemos a la Marina, ahí, para la Marina, yo les diría, ya creo que podemos aumentar. Tenemos espacio para tener 2 portaaviones. Entonces, el primer portaaviones cuesta 12.000 millones. Si añadimos un segundo, creo que subimos un poco por encima de los 20.000 millones. ¿De acuerdo? Sobre eso, tendríamos que llegar a 35 buques de primer rango. Entonces, tenemos nuestras 8 FREM. Empezamos a tener las Fuerzas de Defensa de Israel. Número 1. Número 2. Entonces, ahí creo que podemos hacer Fuerzas de Defensa de Israel en serie durante los próximos 10 años. Y en algún momento, lanzaré un programa de crecimiento. Crucero pesado, es decir, una plataforma más grande, más pesada que las FREM, pero con más de 100 celdas verticales. Entonces, que sirvan como plataforma de lanzamiento, que hagan una verdadera gran burbuja antiaérea. Pero eso, ¿no es ese el defecto de los estadounidenses, hacer barcos demasiado grandes que no logran vender? Aquí, el objetivo no sería venderlo, sería realmente para tener eso, una necesidad nacional y algo donde, de verdad, tengamos muchos interceptores antiaéreos. Hacer una verdadera gran, y podemos... No hacer como los chinos, que toman un carguero y le ponen lanzadores encima, para ser simple. Una plataforma. Sí, pero en realidad, cuando haces un barco de guerra, sí, porque necesitas radares, necesitas un sistema de combate, etc. Aún así, tiene que poder ir a más de 5 nudos, así que eso. Pero ese crucero realmente costaría mucho a partir de 2035. Pero mientras tanto, podemos hacer fuerzas de defensa de Israel en serie. Es lo que costará menos y podemos hacer bastantes. Después, mostraba los Rafale navales. Hoy tenemos 40 Rafale navales. Ese es el grupo del portaaviones. Yo lo aumentaría a 100. Eso me costaría 10.000 millones. Eso es todo. Después, tomaría mis Mirage 2000 NG y los adaptaría para uso naval. Entonces, es un monomotor. A priori, empezaríamos con un M88 Trex ahí, el motor. Bueno, incluso M88 M90. De hecho, le diría a Dassault, empiecen con un M88 que empuje 9 toneladas. El Mirage 2000, el M53, empujaba 9 toneladas y media. Así que no es exactamente igual, pero es más o menos lo mismo. Pero después, potencialmente más adelante, vamos a necesitar más capacidad porque vamos a tener procesamiento a bordo. Bueno, es lo que decía sobre el F-35 en otro video. Es que necesitamos impulsar el avión y también necesitamos alimentar las computadoras. Y si ponemos IA, muchísima IA en el avión, se necesita muchísima potencia. Entonces, yo haría que mis NGF fueran navales. Aunque sea monomotor, es un poco menos bueno que si fuera bimotor como el Rafale porque se pueden perder más. Pero acepto perder algunos con tranquilidad. Te rebajas a optar por el F-35. Me rebajo a optar por el F-35. Acepto la idea de optar por el F-35. Y entonces más, y los drones pesados de acompañamiento F-5.
Ahí está. Aquí calculo 15.000 millones en realidad para el SCAF, pero en versión navalizada, drones y NGF. Después, compro 55 aviones de patrulla marítima. Bueno, me gustaría llegar a 55 aviones de patrulla marítima. 70 helicópteros Cayman y Gepard, más drones tipo Male. Eso cuesta 10.000 millones. Volvemos a comprar submarinos. Entonces haríamos una serie de 6 submarinos. Entonces, o hacemos SRF. Bueno, aquí me dicen que es complicado relanzar las series Sufren. Pero lo que sí podemos hacer, en todo caso, es tomar los submarinos que vendemos a los neerlandeses y hacer 6 más en serie. Eso lo calculé en 10.000 millones. Y eso podemos hacerlo alrededor de 2033, 2034, 2035. Después aumentaría los SNLE de 4 a 6. Pero eso, realmente no hay gastos. Eso es después de 2040. Pero ya no estamos en el ámbito de la suficiencia estricta, en ese caso. Eso es. Y podríamos tener 2 SNLE en el mar de forma permanente. Así que cambiamos un poco el formato, nos fortalecemos un poco en la parte nuclear. Y después, harían falta infraestructuras. Ahora bien, hay que ver en qué parte del presupuesto lo ponemos. Porque si hago 2 PANG, 2 portaaviones, hay que construir muelles en Toulon. Potencialmente, no estaría mal, si tenemos espacio, que podamos recibirlo en Brest, si queremos intervenir en el Atlántico Norte. Hay que ampliar los muelles largos. Y luego, hay 2 cosas que yo también haría. Yo haría una base que pueda recibir a un grupo aeronaval completo por un largo periodo. Así que ahí realmente son grandes trabajos de infraestructura en la isla de la Reunión. Y así, tenemos un verdadero punto de apoyo en el Océano Índico, que eventualmente podemos prestar de vez en cuando a los indios cuando ellos tengan grupos aeronavales. Y haría lo mismo en Nueva Caledonia para el caso de un conflicto en el Indo-Pacífico. Nosotros... Nuestro Guam, Para nosotros, pero que tiene la ventaja de estar mucho más lejos. Entonces, en realidad, es una ventaja y una desventaja. La desventaja es que estamos muy lejos de Taiwán, así que no podremos ayudar. Pero la ventaja es que estamos muy lejos, así que también es más difícil de atacar. Y si tenemos ese punto de apoyo, podríamos prestárselo a los australianos, podríamos prestárselo a los estadounidenses. Bueno, alquilar, cuando digo prestar, sería alquilar. No sería gratis, obviamente. Eso es. Y entonces, eso implica grandes trabajos de infraestructura. Así que calculé 25.000 millones. Y entonces, para la Marina serían 180.000 millones. Así es más o menos la fórmula. es tan optimista pero cuadra con las cifras. Así es, de hecho, partí de un presupuesto. Dije, tomamos el 2%, 3%, 4% del PIB. ¿Qué podríamos comprar? Pues eso, podemos comprar esto y sí alcanza. Y después, hay que comprar municiones. Pero bueno, tengo un presupuesto para municiones que no es nada despreciable. No tienen las mismas perspectivas que nosotros, no tienen las mismas ambiciones, visiones estratégicas mundiales. ¿Por quién empezamos? Entonces, los ingleses son bastante parecidos. Pero los que realmente son diferentes son los alemanes, porque ellos tienen una visión de amenaza rusa. Tienen más dinero pero menos ideas. Tienen mucho más dinero, pero se han enfocado en una sola amenaza, la amenaza rusa. No tienen ganas de intervenir en todo el mundo. Entonces, en cuanto al presupuesto, durante todos estos años estuvieron alrededor de 50.000 millones. Ahora, este año, ya están por encima de los 100.000 millones. Entonces, hay 25.000 millones que es el fondo especial que había lanzado Scholz hace 4 años. Hay que recordar, es para compensar una falta de inversión crónica desde hace décadas. Pusieron 100.000 millones de golpe, lo que hace que tengan mucho dinero. Y por ahora, no parece que eso haya resultado en cosas muy concretas aparte del F-35. Ya va a resultar en ayuda para Ucrania. Eso ya no está mal. Pero es cierto que pasar de 50.000 millones a más de 100.000 millones. Cuando dices ayuda para Ucrania, ¿te refieres a la producción local que envían a Ucrania, lo que hace que su industria funcione a toda máquina y les da una ventaja competitiva para eventualmente inundar el mercado después? Entonces, también es una jugada para ganar y aplastar a la industria europea a largo plazo. Es una ventaja, sí. Claramente es una ventaja a la larga. Pero son muchos consumibles. Pero lo que quiero decir es que si planeas una estrategia de defensa así, pasar de 50 a 100 y luego a 150 es demasiado rápido, en realidad, para que sea completamente eficaz. Nuestra manera de hacerlo, aunque es mucho más lenta, será más eficaz, creo. Así que, eso es. Entonces, piensa, incluso si tuviéramos los medios en Francia, no creo que sería inteligente subir de inmediato a 100 o a 120 o a 150. Es mejor tomarnos nuestro tiempo. Entonces, creo que hacer un aumento más gradual. Y eso es lo que será más eficaz, ¿ok? Eso es. Pero si hacemos el mismo ejercicio que nosotros, donde decíamos, estamos en 57.000 millones y vamos a subir a más de 160.000 millones en 12 años o 11 años los alemanes,
ellos están en 108. Ellos van a subir bastante rápido a alrededor de 150, 160, 170 en 2032. Y en 2037 estarán bien por encima de 200. Alrededor de 250 no está mal. Entonces, Ellos nos van a aplastar, pero con un enfoque muy, muy fuerte. Y ahí es donde, de hecho, logro hacer un buen plan para Francia. Para Alemania, honestamente, no sé muy bien cómo abordar el problema. No sé muy bien en qué gastar el dinero. Su principal contratista de defensa hoy en día es Rheinmetall. Un tercio de su facturación hoy en día son municiones. Así que básicamente para Ucrania. Eso representa el 50% de su margen. Entonces, esa es la parte que realmente es muy, muy rentable en Rheinmetall. Hay otro punto. Un tercio son vehículos, o sea, tipo vehículos. Al final, Rheinmetall era un proveedor de equipos automotrices. Entonces, realmente está muy enfocado en el ejército de tierra, en el flanco este. Pero si se gastan 250.000 millones honestamente, llega un momento en que hay tanto espacio en el presupuesto que van a querer hacer otras cosas. Y creo que por eso el camino de menor resistencia va a ser decir, vamos a hacer nuestros propios programas. Vamos a gastar nuestro dinero en programas a largo plazo. Y por defecto, van a decir, de hecho, lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer porque en realidad no hay espacio para los demás. o bien asociaciones no europeas, en este caso. Pero creo que son preguntas que podrían incomodarme justo después. ¿Sí? En fin, eso es todo. Todo esto para decir que del lado alemán hay mucho dinero. No es tan claro en qué lo van a gastar. Y el camino de menor resistencia es gastar mucho en consumibles. Y después, al cabo de un tiempo, lanzar grandes programas. Y en particular, por ejemplo, el SCAF. Podrían hacer un SCAF pesado, de unas 40 toneladas al despegue. Y eso, podríamos decir que lo hace Airbus. Y les dejamos la arquitectura, porque en realidad lo que quieren es la arquitectura. De hecho, tuve una conversación con Thales. Por ejemplo, Thales me decía. De hecho, las fragatas, por ejemplo, la gente quiere la arquitectura. En general, los países quieren la arquitectura. Pero después, para vender subsistemas, por ejemplo, Thales, Holanda, vende sistemas de combate para las fragatas alemanas. Y eso pasa como si nada. Es menos visible. Donde realmente peleamos es por tener la arquitectura del programa. Y donde hay un conflicto industrial entre Dassault y Airbus, es que ambos quieren ser el director de orquesta, en realidad. Y es bastante lógico porque, comercialmente e industrialmente, es muy inteligente ser el gran arquitecto. Y Dassault había sido designado como el gran arquitecto, lo cual los alemanes quieren cuestionar hoy en día. Pero sí, y por la razón que digo, es que en realidad, ellos están pensando, de hecho tenemos suficiente dinero para hacerlo solos. Entonces, ¿por qué no hacerlo solos? Y de hecho, tiene sentido de su parte. Porque no tienen la tecnología para hacerlo solos, pero eso es otro debate. Entonces, les falta el motor. Es el motor lo que les falta. Y efectivamente, si queremos motores, hay dos fabricantes estadounidenses, que son Pratt y General Electric. Está Safran y Rolls. Así que, en realidad, para los motores, si no eligen estadounidenses, es Safran o Rolls. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. Si Airbus hace un avión grande, ahí necesitarán un motor completamente nuevo porque los motores europeos existentes, bueno, Rolls y Safran, son demasiado pequeños, no tienen suficiente empuje. Vamos a ver quién hace ese programa de motor. En todo caso, Francia y también Gran Bretaña tienen su avión de sexta generación, para el cual se supone que vamos a producir el motor de ese futuro NGF, y los ingleses el del Tempest, que ahora se llama GCAP. Así que, de todas formas, ¿habrá motores europeos que deben ser europeos? ¿Sí? Entonces, el programa SCAF podría fusionarse. Podríamos imaginar una fusión con el programa bajo liderazgo británico y entonces el fabricante de motores sería Rolls. Pero quizá los alemanes quieran hacer su propio proyecto. Y en ese momento, podríamos imaginar un consorcio exactamente como con el A400M Safran MTU. ¿Y ahí sería? Si vemos que este gran SCAF tiene un motor Safran, eso yo lo consideraría como una victoria política francesa. De acuerdo, entonces piensas que los alemanes quieren un SCAF, mientras que los franceses un poco menos, y si lo hicieran, podrían hacerlo con cualquier socio porque tienen los medios para pagar un desarrollo. Pero quizá también digan, hacemos un motor solos, desde cero. Hay tanto dinero que tal vez puedan decirse, en 15 años hacemos un motor desde cero. No es inimaginable en el punto en el que estamos. Nosotros tenemos medio siglo de investigación para llegar a eso, se necesitan ingenieros, se necesita tiempo. Ellos tienen ingenieros, tienen tiempo, tienen dinero, no es impensable. Así que bueno, veremos qué... Son muy optimistas allá, entonces. Y luego, donde van a gastar dinero, es en los satélites. Yo, en todo mi plan, puse 30.000 millones para los satélites. Así que nosotros, bueno, con todo el dinero que tenemos, podemos hacer... Es infraestructura. Para mí, es infraestructura, sí.
Bueno, infraestructura sí, es discutible si es material o infraestructura. En todo caso es de la Fuerza Aérea y Espacial. Pero los satélites es un lugar bastante obvio donde se puede gastar mucho dinero. Y es muy útil porque vemos en Ucrania hoy que cuando se les corta Starlink a los rusos, bueno, de repente, quedan casi ciegos. Entonces, ahí se puede gastar bastante dinero en eso. Así que bueno, los alemanes, eso es lo que hacen. Los ingleses están mucho más cerca de nosotros. Tienen un presupuesto de defensa que es superior al nuestro, que, este año, ronda los 72.000 millones de euros. No, eso fue el año pasado. Ahora está más bien por encima de 80.000 millones, pero contando las pensiones. Así que, en términos generales, son 20.000 millones más que nosotros, pero no son más eficaces que nosotros. Quizás sea incluso menos eficaz, el dinero se aprovecha peor. Parece menos eficaz. Después, viendo las cosas como están hoy, viendo cómo van las cosas en Irán, o cuando tuvieron que enviar un grupo aeronaval a Chipre, no fueron capaces de hacerlo. Oh, maravillas. Parece menos eficaz, pero quiero tenerlo. ¿Cuáles son las claves de esta mala eficiencia económica del ejército británico? Es un tema grande. Yo diría, ya hay un problema básico de costos. El costo de la mano de obra en Inglaterra es más caro que en Francia, especialmente en el ámbito de la defensa. Y la segunda cosa, industrialmente hablando, tienen un gran contratista que es BAE Systems, que en mi opinión, en términos de eficiencia, es demasiado grande, es demasiado monopolístico para ser realmente eficiente. No hay... Suficiente competencia. Cuando los veo, siento que les falta un poco de chispa. Hay muchas asociaciones público-privadas que al final resultaron costosas. Y además, casi la mitad de BAE Systems está en Estados Unidos, trabajando con el Departamento de Defensa. Y la industria de defensa estadounidense es particularmente ineficiente. Gastan muchísimo dinero para los resultados que obtienen. Bueno, tienen resultados, pero quiero decir, por cada dólar. Y además... Está la inflación del dólar en comparación con la libra que... Entonces compran productos estadounidenses, además. Entonces, eso es bastante ineficaz en términos de gasto. Y después está el Ministerio de Defensa inglés, que ha tenido muchas vacilaciones en los últimos 15 años. Eso, creo, contribuyó a la ineficacia. Lanzaron programas. Los detuvieron al final con especificaciones que realmente no estaban terminadas. Así que eso es todo. Pero si tomamos la trayectoria británica, de todos modos se va a parecer bastante a la trayectoria francesa. Vamos a terminar con un presupuesto que... De hecho, tenemos el mismo PIB. Así que vamos a terminar más o menos con el mismo presupuesto. Un contrato de defensa que en realidad se va a parecer mucho. Realmente estamos... Porque también queremos una marina. También queremos... Bueno, así ha sido desde hace 70 años en realidad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Realmente son como dos hermanos. Francia y Gran Bretaña. Y después, también podemos ver a Escandinavia. Sí, los PIB. Entonces, ellos gastan mucho dinero. Hoy estamos más cerca del 3% del PIB. Y ahí, ya estamos más en el frente. Así que no es exactamente Polonia. No son solo tanques, pero quieren bastantes sistemas de artillería, aviones. Van a tener Gripen, F-30 y 5, así que eso les cuesta caro. Pero también un regreso al servicio militar obligatorio, muchos drones. Ellos están ahí para estar listos para pelear con los rusos. ¿Es el modelo alemán orientado hacia el este al 100%? Es el modelo alemán orientado hacia el este. Bueno, lo que quiero decir es que no tienen voluntad expedicionaria. Con la pequeña diferencia de que aún tienen que gestionar el Atlántico Norte, del lado noruego y sueco, bueno, sueco y finlandés. Así que de todos modos tienen una marina e incluso el Báltico, porque Alemania es realmente 100% terrestre. Los escandinavos tienen una gran parte marítima, así que los barcos que puedan entrar en el Báltico, sabiendo que, en principio, creo que un portaaviones, por otro lado, no entra en el Báltico. Lo vamos a dejar afuera. Eso es. Pero son 25 millones los 4 países escandinavos, y gastan este año 57.000 millones. Es el mismo presupuesto que, bueno, 52.000 millones, casi el mismo presupuesto que Francia, pero son 3 veces menos. Así que, de todas formas, es bastante fuerte. Tienen manera de acelerar y ser eficaces, sí. Ok, vimos un panorama global amplio. Mi pregunta, vuelvo sobre la industria de defensa. Vemos que hay muchísimas cosas que van a suceder. Vemos que los europeos van cada quien por su lado, especialmente los alemanes por un lado y los franceses por el otro. Los franceses, hay que decirlo también, somos el resultado de 70 años de esfuerzos para ser soberanos, para saber hacerlo todo y hacerlo bien. Así que, incluso cuando no producíamos mucho, seguimos desarrollando habilidades y manteniendo esas habilidades hasta hoy. Y cuando decimos, es el momento de rearmarnos, da la impresión de que, especialmente por culpa de los alemanes, todos nos dan la espalda diciendo, pues no, nos vamos con los alemanes para hacer programas que compitan con lo que ya funciona y ya está operativo en Francia. ¿Tú compartes este punto de vista? No, no estoy absolutamente seguro. Bueno, cuando dices los demás,
¿Te refieres a los europeos o fuera de Europa? Los países europeos, en general, por ejemplo, la defensa aérea. Tenemos misiles Aster 30 que son los mejores de Europa. No hay equivalente, salvo el Patriot en Estados Unidos. En lugar de comprar y presionar el botón, desarrollar y producir muchos SAMP-T y muchos misiles Aster 30, los alemanes lanzan un consorcio europeo, Sky Shield, que va a competir con lo que ya hacemos en Francia, partiendo de tecnologías estadounidenses. Yo creo que el problema del SAMP-T, si tomas ese ejemplo, es que no producimos suficientes interceptores, no producimos suficientes Aster. ¿Ah, sí? Sí, bueno, ese es realmente el problema de MBDA. Es decir, en realidad, tenemos muchas tecnologías, tenemos muchos sistemas que son bastante limitados en cantidad. Y cuando los clientes vienen, bueno, es más fácil conseguir un Aster hoy en día, algunos Aster, que conseguir misiles Patriot. Pero si quieres Aster ahora, no los vas a tener de inmediato. Los vas a tener en 2029. Entonces, para mí, ese es el problema del SAMP-T hoy en día. De hecho, lo que tendríamos que hacer es invertir en capacidades de producción más grandes, o también simplificar los sistemas. ¿Podríamos hacer un Aster simplificado, más rústico? Y ahí, si podemos producir en volumen, quizá la gente esté más interesada en tenerlo. Pero quizá ellos podrían entrar. Bueno, lo que quiero decir es que en vez de empezar de cero con un nuevo programa para intentar hacer lo mismo que los franceses, quizá podríamos desarrollar las asociaciones. Pero en lugar de los demás, los franceses, siempre hemos sido un poco, desde De Gaulle, hemos ido por nuestra cuenta. Entonces, tenemos esa reputación de estar un poco al margen y precisamente de hacer sistemas que no son lo suficientemente numerosos. Y entonces, de hecho, el día que lo necesites, no tendrás el volumen. Lo que pasó en Irán es realmente el mejor ejemplo. Estamos en los Emiratos Árabes Unidos, tenemos nuestros Rafale y disparamos los Shaheds con misiles Mika, y después de 3 días ya no tenemos más Mikas. Destruimos 60 Shaheds. Los Mikas son geniales, los Rafales son geniales, pero simplemente aguantamos 3 días. Y entonces, para mí, eso es lo que tenemos que corregir para que la gente realmente vuelva a vernos. Tenemos sistemas increíbles. Hay que poder producirlos en serie y en grandes volúmenes. Porque retomo un poco lo que los alemanes han hecho como asociaciones para intentar ponerse al día con las tecnologías que ya están casi operativas en Francia. Ellos se asocian con Kratos para el dron de combate furtivo. Se asocian con Enduril para fabricar misiles de crucero. Se asocian con Newell para fabricar misiles interceptores. Compran a Boeing en lugar de comprar el avión de patrulla marítima de Airbus que, en principio, Francia va a comprar. Eso, honestamente, no entiendo por qué. El avión de patrulla marítima, porque es de Airbus, en este caso, ni siquiera compran su propio avión. También es su avión. Entonces, creo que el camino de menor resistencia para los alemanes, hay tanto dinero, otra vez, que van a querer tener beneficios industriales y económicos. Y el camino de menor resistencia es hacer los programas solos. Entonces, en realidad, va a haber duplicación. Eso, en mi opinión, es inevitable. Lo que ves actualmente, va a haber más. Ellos van a querer hacer su propio programa, un poco en todos los segmentos. En cambio, donde sí podemos trabajar juntos, creo que es en los subsistemas. Entonces, en realidad, la arquitectura, ellos van a tener lo suyo. Pero tal vez nos compren muchos subsistemas, y nosotros también les compremos subsistemas a ellos. Pero Alemania, con el dinero que van a gastar, es inevitable que digan, en realidad, queremos que sean nuestros programas o queremos ser los que dirijan estos programas. Y entonces existe la amenaza de ser superados por los alemanes en un plazo de 10 a 15 años. ¿Cómo le hacemos para aguantar? ¿Qué hacemos? Ya lo he mencionado varias veces en mi canal. ¿Hacemos una gran alianza con, obviamente, Bélgica, con Polonia, con Grecia? Tengo la impresión de que son países con los que realmente podemos llevarnos bien. Creo que hay que ser agresivos comercialmente. Hay que intentar encontrar un punto en común con Alemania. Nuestros mejores clientes, históricamente, siguen estando fuera de Europa. Ahí, creo que sigue siendo nuestro terreno exclusivo que debemos conservar. Si hay una asociación estratégica que hacer, para mí, es con la India. Entonces, hay que trabajar con los indios, darles medios de producción. Si hacemos un NGF, como decía, de categoría 17 toneladas tal vez, ellos quieran una línea de ensamblaje. Les hacemos la línea de ensamblaje. Confío en Dassault para negociar eso. No tengo ninguna preocupación. Porque en este caso, incluso en el caso de los tanques, los indios estaban viendo cómo recrear una línea de ensamblaje para el tanque Leclerc en asociación con Rumania. Entonces todo eso, eventualmente podríamos volver a trabajar seriamente en esos programas, no necesariamente con socios europeos. De hecho, podríamos hacer ambas cosas. En realidad,
Solo haría falta que nosotros tengamos nuestro plan, nuestros programas. Bueno, por ahora, es solo un plan sobre el papel. Y después, solo hace falta hacer algo parecido a una licitación. Decir quién está interesado en tener algo en este programa y contribuir. Y luego, lo hacemos caso por caso. Vamos, es un plan de inversión, señor. Exactamente. Amigos, agradecemos a Altares por habernos recibido hoy para este video. Nicolás, ponemos todos los elementos en los comentarios de este video para que puedan ver tu fondo, tu trabajo, tus otras intervenciones, tus artículos de investigación. No hago artículos de investigación. No pasa nada. Son análisis, notas de análisis. No. No, ni siquiera eso. De hecho, no hablamos. Compramos y vendemos acciones. Eso es todo lo que hacemos. Ah, pero sí hablas de todas formas. Aquí, aquí, aquí. Solo aquí. Esperamos que les haya gustado y hasta muy pronto.